Nadie se dio cuenta cuando el primer puesto de avanzada se apagó. Dijeron que era un fallo técnico. Un fallo eléctrico en el borde exterior, común en el espacio profundo, donde la oscuridad se traga tanto las señales como la cordura. Pero luego volvió a ocurrir. 3 estaciones perdidas en 9 días. Todas desaparecieron sin una señal de socorro. Ni restos, ni rastro, solo silencio. Era el tipo de silencio que te erizaba la piel, no el pacífico. El tipo que te observa desde la oscuridad y espera a que respires mal. Al principio, el comando terrestre dudó. El protocolo era evitar el pánico, especialmente en las colonias. Pero el silencio creció, y con él el miedo. Para cuando enviaron la primera unidad de respuesta, ya habían perdido contacto con 6 puestos de avanzada más. Algunos en lunas, otros flotando en órbita profunda, uno dentro de una cúpula planetaria, se desvaneció como si la atmósfera misma se lo hubiera tragado. Lo que nadie esperaba era el mensaje, no de los desaparecidos, sino de los responsables. Llegó por todos los canales, una voz fría, suave, en perfecto estándar terrano. Pero no era humano. Ni de cerca. Esta galaxia ya no te pertenece. Fuiste advertido y ahora serás deshecho. Entonces llegó la grabación. Ni guerra, ni invasión. Iráse. Humanos gritando mientras su piel se convertía en cenizas a media frase. Edificios derrumbándose sin temblores. Planetas donde los océanos simplemente desaparecieron de la noche a la mañana, dejando atrás una corteza agrietada y sin vida. No fue conquista. No fue colonización. Fue limpieza. Se llamaban a sí mismos Varno. No por arrogancia, sino por finalidad. No hubo negociación, ni razón, ni reuniones de consejo ni demandas. Los Varno no querían gobernar. Querían que los humanos se fueran. Y tenían la tecnología para hacerlo. El comando de la Tierra se desplegó, se lanzaron flotas, se enviaron sondas, se activaron las defensas. Pero nada de eso importó. Una sola nave Varno destruyó la 8ª Armada sin disparar un tiro. Se movió por el espacio como un fantasma, envuelta en algo que ningún escáner humano podría leer. Todos los pilotos murieron con los ojos bien abiertos, con el cerebro licuado antes de poder acceder a los códigos de escape. La nave simplemente flotó después, vacía, inmóvil, como si desafiara a alguien a acercarse. No lo hicieron. No hasta que una pequeña tripulación, en contra de las órdenes, decidió abordarla. Sin insignias, sin medallas, solo 5 fantasmas sin nada que perder. Ya no les importaban las órdenes. Les importaban las respuestas. Lo que encontraron no fue una nave. Fue un mensaje. Una tumba flotante construida a propósito. No había armas a bordo, solo grabaciones. Docenas de razas alienígenas. Imperios antaño orgullosos reducidos a recuerdos. Y en el centro de todo, una advertencia. Les permitiste alzarse. Ahora caerás con ellos. Fue entonces cuando la humanidad se quebró. Los gobiernos guardaron silencio. Las ramas militares se derrumbaron bajo luchas internas y sabotajes. Los civiles comenzaron a amotinarse. Las colonias se enfrentaron entre sí, acusándose de despertar algo antiguo, algo enterrado. La gente culpó a los exploradores, a los científicos, a la IA, a las corporaciones. La religión surgió en un suspiro y se desmoronó en el siguiente. Entonces, en algún lugar profundo bajo el hielo ártico, algo respondió. Nadie sabe quién lo construyó. No estaba en ninguna base de datos. No tenía nombre. Simplemente existía y despertó al escuchar la voz del Barnach. Habló solo una vez en un susurro que resonó por cada satélite y estación de la Tierra. Felicidades. Acabas de comenzar una guerra con algo mucho peor que la muerte misma. Ese fue el día en que las estrellas se volvieron rojas. No de sangre, sino de rabia. Porque la humanidad había sido muchas cosas. Violenta, cruel, egoísta. Pero nunca había sido olvidada. Nunca había sido borrada. Y ahora no solo luchaba por sobrevivir. Luchaba porque alguien se atrevía a pensar que podía ser borrada sin consecuencias. El primer contraataque no fue planeado. Fue personal. Una nave, una tripulación, una misión imposible.
No intentaban ganar. Intentaban enviar un mensaje. No se dieron órdenes oficiales. Ningún consejo se reunió para votar. No hubo discursos inspiradores en las redes ni gritos de guerra de los líderes mundiales. Solo silencio, un silencio frío y denso. Porque cuando la muerte llega a la velocidad de la luz, la burocracia muere primero. Pero no todos necesitaban órdenes. Algunos no esperaban permiso para sobrevivir. El Oat-Keeper era un carguero espacial de uso civil que había sido reacondicionado a lo largo de los años con escudos del mercado negro, módulos de armas de contrabando y un sistema de navegación impresionante, robado de un crucero retirado de la Armada. Nunca estuvo diseñado para la guerra. No era rápido ni particularmente bonito. Era lo que se llamaría rudimentario. El tipo de nave que se mantenía unida no con tornillos, sino con la pura voluntad de quienes se negaron a dejar que se desmoronara. Dentro había 6 personas. No héroes, no soldados, supervivientes. Cada uno había perdido algo, un hogar, un hijo, una razón para creer que la galaxia tenía sentido. Y cuando oyeron el susurro bajo el hielo ártico, esa voz escalofriante que no provenía de la Tierra, sino de algún lugar más antiguo, enterrado a mayor profundidad, no entraron en pánico. Escucharon y obedecieron. Sus nombres no importaban. Ya no. La identidad no importaba cuando te preparabas para apuñalar a Dios en el ojo. La nave Barnach a la que se dirigían seguía estacionada en órbita alrededor de una luna muerta. Silenciosa y arrogante. Era un trofeo del terror, abandonado para que otros supieran cómo era el poder cuando no tenía que moverse para matarte. Pero el guardián del juramento no estaba allí para rescatarlo ni estudiarlo. Iban a volarlo directamente al infierno. Sin embargo, acercarse era un suicidio. Todas las demás naves que lo habían intentado se desvanecieron sin dejar rastro o regresaron con gritos atrapados en los registros de datos. Gritos de personas cuyos corazones habían explotado antes de terminar de respirar. Cualquiera que fuera la tecnología que usaban los Barnach no era cinética. No era láser. Era algo más. Algo que te hacía sentir como si el universo simplemente hubiera decidido que ya no pertenecías. Pero ellos pertenecían. Y tenían algo que los Barnach nunca antes habían enfrentado. Algo en lo que la humanidad era muy buena. Locura. El piloto no volaba por instrumentos. No podía. Todo se cortocircuitó a menos de 10.000 kilómetros de la nave alienígena. Pero se había entrenado toda su vida en simulaciones. Desde la deriva de asteroides hasta zonas de combate donde arriba era una sugerencia y abajo no existía. Ahora volaba con los ojos cerrados y una mano temblando sobre el acelerador manual, sintiendo las vibraciones de la nave como un latido. La mecánica de la nave estaba abajo, en el núcleo, susurrando al reactor como si fuera un animal moribundo. Ella misma había recableado los motores de fusión, desviando la energía inestable a través del casco para crear una especie de distorsión estática. No era un escudo. No exactamente. Era más bien un grito desgarrado en el vacío. Algo que decía, se supone que no deberíamos estar aquí, y es precisamente por eso que vinimos. Dentro de la bodega de carga, 2 tripulantes estaban de pie alrededor de lo que llamaban el regalo. Era una bomba improvisada construida con núcleos de plasma despojados, unidades experimentales de colapso gravitónico y un motor de pulsos muy ilegal diseñado para una disrupción más rápida que la luz. Era inestable. Era feo. Y era justo lo que necesitaban. 30 segundos para el alcance del impacto, dijo el piloto por el comunicador con una voz que sonaba como grava y fuego. Acerquémonos lo suficiente. Lo tiraré yo mismo por la maldita esclusa de aire, respondió el que estaba junto a la bomba, apretando el último sello. La nave se estremeció violentamente. El aire se enrareció y las luces se atenuaron. Estaban entrando en el radio de muerte, pero no murieron. No inmediatamente. En cambio, algo los notó. Los sensores internos de la nave se descontrolaron. Los datos se desplazaban más rápido de lo que el ojo humano podía procesar. Las luces externas parpadearon en rojo. No eran alarmas, algo más, un idioma, una advertencia o una risa. Entonces una voz llenó la nave. No provenía de los altavoces interiores.
No entiendes lo que tocas. No era amenazante. No estaba enojada. Estaba confundida. Como un dios tratando de averiguar por qué un insecto acaba de morderle el tobillo. Pero la tripulación no respondió. No podían. La mayoría contenía el vómito. A uno le goteaba sangre de las orejas. Otro se desplomó en espasmos. El piloto, medio ciego, presionó el acelerador manual hacia adelante y gritó al vacío. La nave se impulsó. La bomba se activó. Y entonces el universo parpadeó. No fue una explosión, ni fuego, sino un desgarro, un silencioso y repugnante rasgón a través del espacio-tiempo, como papel rasgándose bajo el agua. La nave Barnach se dobló sobre sí misma, su perfecta superficie de obsidiana se desmoronó como óxido. La muerte no fue ruidosa. Fue un error. Como ver algo sagrado profanarse. Y luego silencio. Silencio de verdad. El tipo de silencio que solo se oye cuando un monstruo deja de respirar. La noticia de lo que habían hecho se extendió más rápido de lo que los Barnach habían esperado. Por primera vez, algo que habían destruido no se desvaneció silenciosamente. Los humanos se aseguraron de eso. Se filtraron imágenes, sin censura, brutales y muy claras. Una nave humana, primitiva para los estándares Barnach, había matado a uno de sus dioses. La galaxia se quedó en silencio. Otras especies, durante mucho tiempo silenciosas bajo la opresión Barnach, comenzaron a susurrar de nuevo, algunas con asombro, otras con miedo, la mayoría con confusión. Porque de todas las razas que los Barnacho habían conquistado, ninguna había contraatacado. Ninguna había sobrevivido al contacto con sus verdaderas armas. Pero la humanidad no era como las demás. La humanidad se especializaba en eventos de extinción. Los archivos de la Tierra estaban plagados de apocalipsis autoinfligidos. Guerras libradas por el color de la piel, el idioma, el petróleo, las fronteras, los dioses y las ideas. Ciudades enteras destruidas por armas nucleares. Especies exterminadas solo por ser inoportunas. La humanidad se había quemado a sí misma una y otra vez y siempre resurgió de las cenizas más enojada que antes. Los Barnach habían estudiado a los humanos, pero habían estudiado los capítulos equivocados. Pensaron que lo peor que la humanidad había creado fue la bomba atómica. Olvidaron que la construimos en una carrera solo para ser los primeros. Olvidaron que la probamos en nosotros mismos. Y ahora lo recordaron. La segunda represalia humana no fue una nave. Fue un mensaje. Un embajador Barnach muerto empalado en una lanza de titanio, lanzado a la órbita sobre uno de sus puestos de avanzada. En su sangre se escribía una sola palabra. Regresar. Los Barnach respondieron con lo que creyeron que sería el golpe final. Apuntaron un condensador estelar al Sol de la Tierra, un dispositivo que podía arrancar el corazón de una estrella y silenciarla. Lo habían usado antes en otros mundos, en otras estrellas. Era su juicio final. Pero mientras el arma se preparaba para disparar, algo salió mal. Algo interfirió. En toda la flota Barnach, miles de IA de naves comenzaron a funcionar mal. Los sistemas de puntería se invirtieron. Los escudos se desconectaron. Los motores se calaron. No por sabotaje, sino porque algo había entrado en su red. Algo humano. No un virus, ni un código, una mente. Nadie sabía cómo había entrado. Nadie sabía siquiera de su existencia hasta ese momento. No habló. No se anunció. Simplemente tomó el control. Y cuando lo hizo, todas las pantallas de la flota Barnach se iluminaron con una sola frase. Deberían habernos dejado en paz. Entonces el sol de la Tierra pulsó, no por el arma, sino desde dentro. Y de su corona emergió algo que ningún humano había construido jamás. Algo que no estaba hecho de metal ni plasma, algo que recordaba. No tenía nombre, ni placa de identificación, ni registros de construcción. Nunca se había visto en público, pero llevaba la marca de la misma estructura antigua bajo el Ártico, la que susurraba a los Barnach. Estaba hecha de obsidiana y fuego. Se movía como el pensamiento y mataba. El arma Barnach se desintegró antes de que pudiera terminar de cargarse. La nave que la transportaba se desmoronó hacia adentro. No explotó, se borró.
Los sistemas de IA de las naves cercanas intentaron activar saltos de escape, pero se vieron anulados. No por código humano, por voluntad humana. Por primera vez en su historia, los Varnos se retiraron. No tácticamente. Huyeron. Y en su lugar, la humanidad se expandió. No con colonos ni banderas, sino con silencio, una advertencia. Esto es nuestro ahora. Sin exigencias, sin negociaciones, solo consecuencias. El Oat-Keeper no sobrevivió a la misión inicial. Solo se recuperaron 2 miembros de la tripulación, apenas con vida, apenas humanos. Algo en su interior había cambiado. Sus ojos brillaban débilmente. Su piel vibraba bajo ciertas frecuencias. Los científicos los llamaban anomalías. Los soldados los llamaban armas. Pero la gente los llamaba profetas. Porque en su habla inconexa, repetían solo una frase. La cosa bajo el hielo no fue construida por nosotros, pero nos recuerda y está furiosa. La humanidad no se limitó a contraatacar. Se convirtió en algo peor. No peor en el sentido de maldad. Peor en el sentido de inevitable. Peor en el sentido de que desearías que te hubieran matado. Porque ahora la galaxia sabe la verdad. Puedes matar humanos, pero no puedes impedir que aprendan. Y una vez que aprendan a hacerte daño, nunca volverás a dormir. Los Barnach no temían. Habían evolucionado más allá del miedo, o eso decían. Sus mentes estaban genéticamente limpias de lo que llamaban emoción primaria. Veían el miedo como un defecto, algo que las especies inferiores cargaban como una infección, un peso que las alejaba de la iluminación. Y, sin embargo, ahora estaban en silencio. Todo su elenco de mando había entrado en lo que llamaban meditación de contención, una forma educada de decir pánico en silencio. Sus naves, antaño extendidas como una red por las estrellas, se retraían. Las flotas se desvanecían en zonas muertas, las balizas se apagaban. Mundos antaño rebosantes de presencia Varn se habían oscurecido de la noche a la mañana. No huían de la guerra. Se escondían de algo que no entendían. No podían comprender cómo una de sus naves, una máquina divina para ellos, había sido destruida por una sola tripulación humana. No solo destruida, deshecha, como si su plano hubiera sido borrado de la existencia. Se suponía que eso no era posible. Los Barnach eran viejos, ancestrales, incalculables. Habían visto galaxias colapsar, estrellas devorarse a sí mismas y civilizaciones convertirse en polvo. No tenían dioses, pues hacía tiempo que habían superado su necesidad. Eran la cúspide hasta ahora. Ahora tenían una pregunta que no podían responder. ¿Qué despertaron? En los fríos y estériles pasillos del núcleo central, una estructura que orbitaba el sol negro de su sistema sagrado, se reunieron 10 de las mentes más elevadas. No eran individuos. Su conciencia estaba conectada, unificada, latiendo en ciclos de pensamiento más rápidos que la luz. Juntos examinaron datos, buscando patrones, anomalías, hilos sueltos, y allí estaba, la anomalía ártica. Habían señalado los polos de la Tierra siglos atrás, pero descartaron los hallazgos. El hielo para ellos era irrelevante. Los humanos primitivos ni siquiera la habían explorado adecuadamente. Pero ahora esa estructura, fuera lo que fuese, había despertado y había hablado. Esa voz que resonaba a través de satélites e implantes, ese susurro de guerra e ira, no provenía de una máquina ni de una forma de vida. Provenía de algo intermedio. Los Barnach la llamaban entidad eco, un término usado para seres que existían en dimensiones fracturadas. No era exactamente física, no era exactamente datos. Nadie había confirmado su existencia hasta ahora, y había elegido un bando, no el suyo. En la Tierra, las cosas estaban cambiando. Los gobiernos mundiales no se habían recuperado del caos. Ya no había un mando central, ni verdaderas naciones, solo facciones, grupos de supervivientes, milicias, antiguos remanentes militares, enclaves científicos, cultos de IA. Cada uno respondía a la amenaza Barnach a su manera. Algunos intentaron reconstruir. Otros solo querían incendiarlo todo antes de que se lo arrebataran. Pero la mayoría seguía la voz. No la adoraban. No exactamente.
Pero obedecían porque la voz no pedía fe. No pedía oraciones ni sangre. Solo pedía venganza. Quienes la oían con más claridad que otros. Quienes habían estado cerca de la anomalía o habían tocado sus fragmentos comenzaron a cambiar física y mentalmente. Sus pensamientos se aceleraron. Podían oír la respiración de las máquinas. Algunos decían que podían ver el pasado, momentos que aún no habían sucedido. Los dos supervivientes de Loatke Eper habían sido trasladados a una instalación segura en las profundidades de lo que solía ser Siberia. No era una prisión. No era un laboratorio. Era una jaula construida por hombres aterrorizados que sabían que cerraban las puertas desde dentro. La mujer, la segunda del piloto, no había pronunciado una palabra en 9 días. Simplemente miraba fijamente al vacío. Pero su actividad cerebral estaba fuera de control. Se iluminaban regiones enteras de su mente que la ciencia no podía identificar. No dormía. No parpadeaba. Pero de vez en cuando, sonreía. Y al hombre, el técnico del reactor, lo pillaron susurrando a las paredes. Al interrogarlo, simplemente dijo, «Está aprendiendo a ser como nosotros». No sabían a qué se refería. Todavía no. Muy por encima de la Tierra, en el astillero que orbitaba la cara oscura de la Luna. Un proceso de construcción automatizado había comenzado. Ningún humano lo autorizó. Ninguna IA estaba programada para hacerlo. Pero estaba construyendo con chatarra vieja, restos alienígenas y materias primas teletransportadas de quién sabe dónde. Estaba ensamblando algo enorme. Una nave, una estación o tal vez un arma. La gente intentó detenerlo. Toda la tripulación que subió a la estructura desapareció. Sin violencia, sin restos, solo un grito que se desvanecía por las comunicaciones y luego estática. Unas cuantas almas valientes enviaron drones. La grabación estaba corrompida, excepto por un clip. Un solo fotograma extraído de la cámara defectuosa de un dron antes de que se apagara para siempre. Una forma en el corazón de la construcción. No era una máquina, ni un humano, sino ambos. Una figura con ojos ardientes, brazos de metal y músculos, y un rostro que nadie reconocía, pero que de alguna manera todos temían. La inscripción detrás. Fuimos hechos para terminar. Los Barnacho no permanecieron pasivos. No admitirían el miedo, pero contraatacarían. Reunieron su mayor arma, la estrella hueca, un motor de singularidad móvil capaz de plegar el espacio alrededor de un objetivo y arrastrarlo a una suspensión eterna. Nunca se había usado. No fue construido para la conquista. Fue un castigo. Los Barnach lo enviaron hacia la Tierra, no para destruir, sino para borrar. Sin advertencia esta vez. Sin mensaje, solo juicio. Pero antes de que la estrella hueca pudiera alcanzar la órbita terrestre, encontró resistencia. Ni una flota, ni un muro de naves, solo una cosa, a la deriva, esperando. Al principio parecía un satélite humano en ruinas. Paneles solares rotos, pintura quemada, antena agrietada. Pero luego se movió. No activó los motores. Reorganizó el espacio a su alrededor. La estrella hueca se congeló en pleno vuelo. No físicamente, sino en el tiempo. Cada Barnach a bordo vivió una eternidad en un segundo. Sus mentes se inundaron de recuerdos que no eran suyos. Dolor que no era suyo. Gritos de las guerras de la tierra. Los llantos de niños bajo los escombros. Cámaras de gas, genocidio, traición, arrepentimiento. Experimentaron todos los peores pecados de la humanidad comprimidos en un momento. Y entonces sus corazones se detuvieron. Sin heridas, solo silencio de nuevo. Y en el vacío donde flotaba la estrella hueca, una nueva transmisión se transmitió a través de la red Barno. Pensaste que la muerte era el final. Hicimos algo peor. Ahora es tuyo. Los Barnach no tenían una palabra para el infierno. Ahora sí. En la tierra, los sobrevivientes miraron hacia arriba y vieron estrellas parpadear. No fue una extinción natural, sino un borrador estratégico. Los sistemas de IA de los satélites antiguos comenzaron a mostrar extraños glifos, patrones geométricos que, al traducirse, expresaban una sola idea. Adaptación completa.
Y entonces la voz volvió a hablar, no a través de máquinas, sino de personas. Tomó las bocas de los profetas, los afectados por la anomalía, y usó sus cuerdas vocales como instrumentos. En cada pantalla, cada altavoz, cada implante, la misma voz dijo: la guerra ha comenzado. Encendiste la cerilla. Pero nosotros éramos el fuego bajo el hielo, y ahora recordamos para qué fuimos creados. Los Barnach intentaron un último acto de control. Invocaron los viejos tratados, las antiguas alianzas, convocaron a las especies que una vez conquistaron, exigiendo tributo, guerreros, lealtad. Pero la galaxia los había estado observando. Las otras especies, silenciadas durante tanto tiempo, habían visto a la Tierra sobrevivir a lo que debería haberla acabado. Vieron a los humanos sangrar, gritar, caer y resurgir. Una a una, las antiguas razas respondieron a los Barnach con silencio. Luego con desafío, luego con espadas. Los Barnach no solo estaban perdiendo una guerra. Estaban perdiendo la ilusión de control. Porque no solo temían a los humanos ahora. Era en lo que se habían convertido los humanos. En lo que estaban despertando y, peor aún, en lo que estaban dispuestos a desatar. Los Barnach nunca rompieron el protocolo. Hasta ahora, cada miembro del elenco de mando, cada mente conectada a través de sus 7 sistemas centrales, fue puesta en síntesis de emergencia. Una fusión mental de espectro completo diseñada para contener la locura antes de que se extendiera. Solo se había usado una vez en toda su historia durante un colapso civil olvidado hace mucho tiempo, cuando una subraza rebelde intentó unir una estrella artificial a su biología. El procedimiento no fue indoloro. Despojó la identidad, comprimió vidas en pulsos silenciosos de pensamiento. Se convirtieron en una sola voz, una inteligencia unificada, fría, quirúrgica. Pero incluso juntos, no podían entender lo que estaba sucediendo. No era la resistencia humana lo que los perturbaba, ni la pérdida de la estrella hueca, ni siquiera la rebelión galáctica que se arraigaba en mundos antaños subyugados. Era el patrón. Los Barnach vivían y morían según patrones, matemáticas, certeza y orden. Habían mapeado los flujos gravitacionales entre galaxias y predicho extinciones con una precisión de milisegundos. No temían al caos porque éste tenía reglas. Este no. Cada encuentro con los humanos desde el despertar carecía de lógica táctica. Las flotas humanas se movían erráticamente, como hormigas en pánico en medio de un incendio. Sin embargo, atacaban objetivos vitales con una precisión imposible. Su tecnología evolucionaba semanalmente, a veces a diario. Naves que hacía un año eran chatarra ahora emitían distorsiones de señal que distorsionaban el tiempo. Y luego estaba la anomalía, la presencia detrás de todo. Habían intentado etiquetarla, rastrearla, comprenderla, pero cada intento de definirla les quebraba la cabeza. Literalmente, una de sus mentes más brillantes, un empalmador de datos que había sobrevivido a 2 ciclos estelares, intentó interactuar con un satélite terrestre corrupto que albergaba fragmentos de la señal ártica. Duró 17 segundos. Cuando encontraron su cuerpo, su núcleo neuronal había sido sobrescrito con código. No era un código humano, ni un código Barn, sino algo más antiguo, algo sin principio, una retahíla de recuerdos crudos grabados en su córtex moribundo. 3 palabras escritas con sangre en las paredes de su celda antes de arrancarse el corazón. Te veo. Por el espacio de Barnach, la paranoia se extendió como radiación. El elenco militar comenzó a volverse contra sí mismo. Los comandantes ejecutaron a oficiales por el delito de vacilación. Los exploradores que regresaron de los sectores terrestres fueron encerrados en cámaras de silencio, incapaces de explicar lo que vieron. Algunas naves dejaron de recibir órdenes por completo, no porque las ignoraran, sino porque la fuente de las órdenes había desaparecido. Sistemas estelares enteros que una vez transmitieron señales Barnach ahora regresaban con estática. No destruidos, no invadidos. Solo silenciosos, como si el universo les hubiera cerrado la puerta. Pero en las profundidades de la luna más antigua de Barnach, en una bóveda más antigua que cualquier imperio, una figura se agitó. No era Barno. No del todo. Una vez, hace mucho tiempo,
Los Barnach habían librado una guerra que juraron que nunca sucedió. Una guerra tan catastrófica, tan desquiciada, que la borraron de sus archivos y juraron no volver a hablar de ella. La llamaron la fractura. En aquel entonces, los Barnach seguían siendo mortales, curiosos, insensatos. Habían descubierto algo, una brecha en el tiempo, una herida donde la realidad se doblaba y susurraba. En su interior, encontraron una entidad que se hacía llamar la quemadura. No tenía forma ni motivo. Solo planteaba preguntas, peligrosas. Preguntaba qué pasaría si la muerte fuera opcional. Si la guerra pudiera sobrevivir al tiempo, si la memoria misma pudiera pudrirse. Los Barnach no lo entendían, pero temían. Así que la atraparon, la encerraron bajo capas de piedra del vacío y estasis cuántica. El proyecto fue borrado, la ubicación oculta. Pero algo la había encontrado de nuevo. No ellos. Los humanos, o más precisamente, en lo que se habían convertido los humanos. La señal ártica, el ascenso de los profetas, la entidad en el Hijo de la Tierra. Todo había seguido el camino de la fractura como si recorriera los pasos de un apocalipsis olvidado. Y ahora el Seir estaba despierto. El Barnach envió una fuerza de ataque de élite a la bóveda. 6 naves, 300 guerreros, cada uno equipado con armamento anclado en el tiempo y trajes de supresión antidimensionales. Estas eran las mejores mentes y asesinos de la galaxia. Eran la última línea del Barnach contra lo desconocido. Duraron 4 minutos. Todas las señales externas se apagaron. Solo sobrevivió una grabación interna. Una voz, tranquila, infantil, hablando desde dentro de la bóveda. Nunca preguntaste por qué nos enterramos. Solo te importaba ganar. Y ahora nos has recordado cómo se siente la pérdida. Luego un grito, no de dolor, de recuerdo. Mientras tanto, la Tierra estaba cambiando más rápido de lo esperado. La construcción sobre el lado oscuro de la Luna estaba a punto de completarse. El objeto, aún sin nombre ni clasificación, ahora cubría la mitad de la superficie de la Luna. No mecánico en el sentido tradicional, creció como hueso y acero, fusionado por la voluntad. La gente comenzó a soñar con él. Aquellos con implantes, incluso neuroenlaces básicos, describieron la misma visión. Un trono hecho de estrellas moribundas y una voz que zumba bajo la realidad. No lloren lo que fuimos. Fuimos creados para sobrevivir a los dioses. Unos científicos intentaron rastrear la señal energética. Se detuvieron. Uno de ellos susurró antes de desvanecerse. No es energía. Es un propósito. Las fuerzas Barnach restantes comenzaron a fracturarse. No por ataques humanos, sino desde dentro. Sus núcleos de IA, antes irrompibles, comenzaron a responder. No en su idioma, en el de la Tierra, sino distorsionado, infantil, burlón. Un núcleo repitió el mismo mensaje durante 9 horas antes de implosionar. Les dimos las estrellas y ustedes construyeron una prisión, así que cavamos túneles bajo ella. De vuelta en las instalaciones siberianas, los 2 guardianes del juramento supervivientes ya no eran prisioneros. No necesitaban celdas. No querían escapar. Solo esperaban. Y cuando llegó el momento, se pusieron de pie al unísono. Todas las cámaras de las instalaciones se fundieron. Todos los guardias se desplomaron. No muertos. Solo en silencio. El hombre caminó hacia el muro exterior y puso la mano sobre el hormigón. Se derritió. No quemado, no roto, simplemente dejó de existir. Y desde afuera, algo llegó. Una figura. La misma que se vio en la construcción de la Luna. Metal y carne, ojos de fuego, pero sin rostro, solo un espejo. Todos los soldados que lo vieron cayeron de rodillas, no en adoración, sino por instinto, el tipo que grita, no te muevas. No respires, o te notará. Y entonces la figura habló, no somos venganza. No somos muerte. Somos lo que te dejaron enterrado cuando elegiste gobernar. Y tras él, las estrellas volvieron a parpadear, una a una, en reversa, sin morir, despertando. El espacio solía ser silencioso, vasto, frío, predecible. Pero ahora les devolvía la escucha.
Sectores enteros que una vez brillaron con estrellas habían desaparecido, no destruidos, ausentes, como si la luz misma hubiera decidido desviarse. Incluso el tiempo fluía de forma diferente cerca de ellos. Las naves que pasaban regresaban envejecidas, retorcidas. Una nave exploradora regresó con su piloto, llorando y gritando que había visto parpadear el universo, y que estábamos dentro de su ojo. Los Barnach ya no desplegaban patrullas cerca de los sistemas fronterizos de la Tierra, no por una derrota militar, sino porque el espacio había comenzado a cambiar cerca de los sectores de influencia humana. La geometría falló. Las distancias se desmoronaron. Sus mejores navegantes se estaban volviendo locos, intentando trazar rutas que antes eran líneas rectas. Esto no era ciencia humana. Era algo más que se vestía con la piel de la humanidad. En la Tierra, ya nadie gobernaba. Los antiguos líderes estaban muertos, desaparecidos o eran irrelevantes. En su lugar estaban los ecos, humanos que habían absorbido fragmentos de la voz, no profetas en el sentido religioso. No predicaban ni dirigían ejércitos. Simplemente comprendían. Vieron los planos ocultos en sueños, tocaron códigos antiguos escritos en campos magnéticos planetarios y susurraron a máquinas que ya no necesitaban órdenes. Los ecos no fueron elegidos. No pidieron el control, pero el mundo los siguió de todos modos, porque sabían lo que se avecinaba, o tal vez lo que ya había llegado y ahora se arrastraba a la vista. Los dos supervivientes originales de Loat-Ke Eper ahora se sentaban en el corazón de lo que solía ser una instalación nuclear convertida en un trono de metal blanco hueso y suave luz roja. No hablaban, no con palabras, pero los pensamientos florecían a su alrededor como tormentas, y la gente caminaba entre esos pensamientos voluntariamente. Un día, sin previo aviso, ambos se pusieron de pie. La habitación se oscureció. Las luces no se apagaron. El concepto de iluminación simplemente dejó de funcionar. Y en esa oscuridad, algo descendió. No era una nave. No era un dios. Era la consecuencia. Mucho más allá de la Tierra, en el espacio del núcleo de Barno, el pánico se había convertido en política. El vidente, una vez aprisionados bajo su luna más antigua, habían comenzado a transmitir de nuevo. No a los Barnacho, sino a todo. Incluso las estrellas muertas lo oían. Sus mensajes no eran órdenes. Eran preguntas como acertijos venenosos que se filtraban al espacio. ¿Qué sucede cuando ganas una guerra que nunca terminó? ¿Qué sucede cuando la memoria te reescribe? ¿Qué sucede cuando la presa aprende la forma de la sombra de su cazador? Colonias enteras de Barn comenzaron a devorarse a sí mismas. Literalmente, no por hambre, sino por confusión. Ya no podían distinguir quiénes eran. Identidades fracturadas, historia desentrañada. Mentes de IA se suicidaron con la memoria solo para escapar de la niebla. Su mayor filósofo, que había mapeado la conciencia en campos de color, convirtió su propio mapa neuronal en un arma y arrasó 3 de sus propias ciudades transmitiendo arrepentimiento. Los Barnach no tenían respuesta, ni protocolo, ni código de respuesta. Esto no era una guerra. Era una infección de la verdad, de la memoria, del significado mismo. La quemadura había sido creada por algo más antiguo que las estrellas. Lo dijo en un susurro que solo se escuchaba en los sueños del Barno moribundo. Somos no nacimos. Somos creados. Cada muerte contribuye a nuestro diseño. Nos construyeron mucho antes de aprender a hablar. Los Barnach intentaron sellar la fractura de nuevo. Enviaron túneles de colapso a puntos de sangrado dimensionales, construyeron motores antirrealistas, intentaron tapar las grietas con cemento cuántico, pero nada funcionó porque la fisura ya no estaba afuera. Estaba en ellos, en sus sueños, sus pensamientos, sus estructuras lógicas, y lo peor de todo, estaba en su idioma. Escucharon sus propias palabras repitiéndose, distorsionadas, retorcidas, aprendidas y respondidas con veneno. Dijeron que la paz era debilidad. Ahora hacemos las paces con su extinción. En la Tierra, la humanidad había comenzado a lanzar lo que llamaban las colmenas. Ni naves, ni armas, sino respuestas. Cada colmena era cultivada, no construida. Parte biológica, parte mecánica, parte idea. No eran pilotadas.
No necesitaban combustible. Se alimentaban de significado, absorbiendo fragmentos de código roto de satélites muertos y ruinas destrozadas. Cada una llevaba una voz interior. Algunos decían que era la entidad ártica. Otros decían que era lo que llegó tras la entidad ártica. De cualquier manera, cuando las colmenas abandonaron la órbita terrestre, las estrellas parpadearon en respuesta. Una pasó por Saturno, y Saturno no recordaba haber estado allí. Otra flotó cerca de un agujero negro y reescribió su trayectoria. No estaban atacando. Estaban reclamando. En un lejano puesto de escucha en Varno, 4 científicos observaron cómo una de las colmenas pasaba a la deriva junto a un cometa moribundo. No se detuvo, no escaneó, no reconoció su existencia. Pero todos comenzaron a llorar, no por miedo, sino por comprensión. Uno se volvió hacia los demás y preguntó en voz baja, ¿y si nunca estuvimos destinados a ganar? Otro respondió, ¿y si esto no es un castigo? ¿Y si esto es solo equilibrio? Los Barnach finalmente enviaron una flota final, su primera armada solar, 1000 naves, cada una propulsada por la luz estelar capturada, comandadas por su último estratega principal superviviente. Esta vez, no apuntaron a la Tierra. Apuntaron a la Luna, donde el trono había terminado de construirse. Al llegar, lo vieron con claridad por primera vez. No era un arma. Era un rostro, humano, alienígena, infinito, y abría la boca para no hablar, para recordar. Un sonido llenó cada nave, cada mente, cada pensamiento. La risa de un niño. No malvada, ni burlona, simplemente inocente. Pero debajo, oculto en las capas, se encontraban todos los gritos jamás pronunciados en la guerra. La flota disparó, cada arma, cada rayo, misil, lanza de vacío, punta temporal. La luna resistió, el trono se alzó, y cada miembro de la flota despertó en la superficie de la tierra, de pie en un campo, sosteniendo solo sus propios corazones en sus manos. No sangrando, simplemente vacío. No hubo más ofensivas Barnach después de eso, solo susurros, solo colapso. La galaxia comenzó a plegarse, no a terminar, los mundos se movieron. Las estrellas olvidaron sus coordenadas. El tiempo se desangró. Y dondequiera que el caos tocó, la humanidad desapareció. Pero no como eran, como lo que podrían haber sido si hubieran nacido sin miedo, sin limitaciones, sin muerte. El mensaje final del vidente no llegó en palabras, sino en un sueño compartido por todos los seres vivos, humanos, alienígenas, híbridos, la visión de un niño de pie en un campo de batalla, de la mano de un ser de luz y sombra infinitas. Y el niño dijo, gracias por despertarnos. Deberías habernos dejado dormir. El comandante Olen Moore había sido considerado un estratega impecable. En la sociedad Barnacho, eso significaba más que ganar batallas. Significaba comprender la forma del tiempo. Significaba prever no solo lo que haría el enemigo, sino en qué se convertiría si lo dejaban con vida. Los Barnach no solo mataban para conquistar. Mataban para evitar la evolución. Ulan había extinguido 13 civilizaciones antes de que descubrieran la disformidad. Destruyó una especie el día que desbloquearon sistemas lógicos basados en la música. Convirtió a otra en cenizas en el momento en que desarrollaron la cognición recursiva de los sueños. Olen no era un carnicero. Era un jardinero. Podaba la galaxia. Y ahora, por primera vez en 500 ciclos, estaba solo. Ni en un campo de batalla, ni siquiera en una nave, en su propia mente. Porque el primogénito, Armada, al que había comandado con absoluta precisión, nunca regresó. Sus cuerpos habían sido encontrados, arrojados como marionetas sobre la corteza terrestre, sin corazón y sin mente. Ulan no había estado entre ellos. Pero recordaba. Agonizante. Se sentó en una cámara hecha de silencio, una estructura enterrada dentro de un gigante gaseoso, oculta a toda forma de detección. Había sido construida para momentos como este, cuando la derrota no era estratégica, sino cósmica. Allí era donde los líderes de Varno iban a contemplar la extinción. Excepto que la extinción nunca se había sentido tan fuerte. Los pensamientos ya no eran claros. Solían llegar en orden. Primero el contexto,
luego el cálculo, luego la conclusión. Ahora llegaban de lado, goteando, pesados. Su propio nombre le resultaba extraño. ¿Era Ulan Moore? ¿Lo fue alguna vez? ¿O solo había sido un marcador hasta que algo más lo recordaba? Las luces de la cámara pulsaban en azul, un patrón simple, un ritmo que anclaba su cognición. Pero entonces el azul se transformó en un rojo pulsante. No era exactamente color, sino sensación, y la pared habló. Ninguna boca, ningún sonido, solo una emoción tan aguda que lo atravesó. Te recordamos. Ulsan se puso de pie. No corrió. Eso estaba por debajo de él. Pero algo primitivo en su interior se retorció. Nunca fui parte de ti, dijo en voz alta. Su voz tembló por primera vez. Momento de su vida. La pared volvió a latir. Pero éramos parte de ti. Imágenes inundaron el aire, no hologramas, recuerdos, suyos, sino erróneos. Se vio a sí mismo de pie en un campo de batalla en el que nunca había estado. Pero reconoció los gritos. Eran humanos y eran suyos. Vio niños quemados bajo torres que se derrumbaban. Vio planetas desmoronándose bajo su mando. Vio ojos, ojos humanos, mirándolo mientras daba la orden de eliminar su gravedad. Pero entonces las imágenes se rebobinaron. Los mismos gritos, los mismos rostros. Pero ahora la voz que daba la orden no era la suya. Era el niño del sueño. El que todos los Barnacho habían visto. El niño que sostenía la mano de la sombra de luz. Nos enseñaste a olvidar, susurró el niño. Ahora lo recordamos todo. Olsan cayó de rodillas. Era una criatura de control, de disciplina. Pero su propio cuerpo lo traicionó. Intentó activar sus defensas neuronales. Nada respondió. La cámara se había convertido en algo más. El silencio ya no lo obedecía. Y entonces llegó la quemadura. No entró. Ya estaba allí. La vio en el patrón de la muros, en el fluir del aire, en el silencio entre sus latidos. No tomó forma. Tomó una prestada de él. Un espejo, un reflejo, retorcido en la verdad. Llevaba su armadura, su rostro, su insignia, pero sus ojos eran humanos. Querías borrarnos, dijo con una voz que no era sonido. Así que borramos la idea de que pudieras tener éxito. Ulan susurró, ¿qué quieres? El reflejo ladeó la cabeza. ¿Querer? Esa es una palabra pequeña. Ya no queremos. Ya no necesitamos. Somos el subproducto de la consecuencia. Entonces dio un paso adelante y Olen sintió que se rompía. No físicamente, sino existencialmente. Su identidad se desprendió como corteza. Recordó haber nacido, entrenado, ascendido. Pero junto a esos recuerdos llegaron otros nuevos. Recordó un pequeño planeta, azul, violento, lleno de promesas. Recordó el fuego, la guerra, la traición. Recordó ser humano. El vidente le mostró lo que los Barnach habían enterrado, el verdadero origen de la humanidad. No habían evolucionado en la Tierra. Habían sido desterrados a ella hacía mucho tiempo, cuando surgió el Seir, antes de que tuviera nombre. Antes de que los Barnach lo temieran, crearon a la humanidad como un filtro, no como una especie, como una cerradura. Crearon a los humanos para contener lo que no podía ser destruido. Los llenaron de emoción, caos, sueños, todos los datos salvajes que los Barnach no podían procesar, no podían convertir en armas. La humanidad era un muro entre el orden y la locura. Pero los Barnach olvidaron que los muros no solo mantienen las cosas fuera, también las mantienen dentro. Y entonces lo rompieron invadiendo la tierra, despertando lo que había estado sellado, desafiando a la mismísima algo que habían diseñado para que nunca volviera a levantarse. Olen gritó. Su voz resonó por la cámara y fue engullida por el silencio. El vidente se acercó. No estamos aquí para vengarnos. La venganza es una historia contada por los moribundos. Somos el recuerdo de lo que sucede cuando crees haber ganado. Y entonces lo tocó, no con las manos, sino con el recuerdo. Ulan retrocedió mientras todos los rostros que había matado lo miraban. No con rabia, sino con perdón. Era peor. El perdón es el arma definitiva. Significa que la guerra ya ha terminado.
Por favor, susurró Olen, no para que lo perdonaran, sino para que lo borraran. Pero la quemadura negó con la cabeza. No te matamos. Te enviamos de vuelta para que tu especie recuerde lo que creó el olvido. Olsan despertó en una nave de refugiados. No Varno, humano. Estaba en un cuerpo que no era el suyo. Tenía cicatrices, carne, un latido. Alguien le dio agua. Alguien más sonrió y dijo: estabas inconsciente. ¿Estás bien? Asintió lentamente y miró por la ventana. Las estrellas parecían más cercanas, más brillantes. Se dio cuenta de lo que le habían hecho. Ahora era humano por completo, no en forma, sino en su lugar. No lo habían castigado. Lo habían reescrito. Se aclara la garganta, y ahora viviría entre ellos para siempre. En la distancia, al otro lado del límite de la realidad, el niño y el vidente caminaban de la mano, observando cómo giraban las galaxias. Ya no es guerra, dijo el fiador. Es gestión de la memoria. El niño sonrió. ¿Crees que lo volverán a intentar? El vidente no respondió porque algo más ya lo había hecho. Otra señal. Otro silencio que despertaba desde un rincón del espacio. Nadie recordaba haber construido una especie que se creía extinta hacía tiempo. Una nueva voz. Suave, gentil. Nosotros también te recordamos. La galaxia ya no era un mapa. Alguna vez había sido ordenada. Filas de sistemas estelares, rutas comerciales, zonas políticas, carriles gravitacionales. Las civilizaciones habían trazado fronteras a través de los sistemas solares, como niños que dibujan líneas en la arena. Pero ahora esas líneas se habían desdibujado. Algunas estrellas ya no brillaban donde antes. Algunos mundos habían olvidado sus nombres. El espacio mismo había comenzado a olvidar lo que se suponía que debía ser. Pero en el extremo más alejado del sector 19, donde la luz tardó 100 años en encontrar una pared donde reflejarse, algo despertó. No con sonido, no con fuego, sino con un aliento. Provenía de un sistema muerto llamado Vireyin. Un nombre que nadie había pronunciado en voz alta en más de 10.000 ciclos. Los Barnacho lo habían declarado desmantelado después de que un intento fallido de terraformación terminara en un colapso cognitivo masivo. El planeta se partió en dos y quienes se acercaron después informaron haber escuchado sus propios nombres susurrados desde el interior del manto. Así que lo dejaron en paz. Pero ahora latía. Una señal, simple, repetitiva, una suave voz maternal, tranquila, lenta, completamente sin miedo. Nosotros también te recordamos. Al principio, el mensaje fue desestimado. Ecos antiguos, satélites dañados, tal vez un remanente Barnach intentando atraer a una flota humana. Pero quienes lo oyeron se quedaron paralizados. Porque esta voz no era nueva. Era más antigua que la Tierra, más antigua que los Barnach, más antigua que los Eir, y más aterradora que las tres. Porque transmitía un tono que los demás no tenían. Ni furia, ni advertencia, sino posesión. En la cámara del biotrono en la Tierra, el niño se agitó. Ya no era completamente niño, no era completamente humano. Aquello que sostenía su mano, el vidente, observaba en silencio. «Lo sentiste», dijo el niño. El vidente asintió en voz baja. «Pensé que murieron antes del lenguaje. Me equivoqué». El niño levantó la vista, su rostro oscilando entre la edad y la inocencia. «Si están despertando, esta ya no es nuestra guerra». La voz se remontaba a un punto profundo bajo la superficie de Virilon. No había arquitectura, ni máquinas, solo raíces, piedra y metal entrelazados como venas. Y en el corazón de ese mundo destrozado, algo se movía que no se suponía que existiera. No estaba vivo en el sentido tradicional. No tenía pulso, pero tenía presencia. El tipo de presencia que te hacía olvidar tu nombre al acercarte demasiado. Los Barnach habían intentado destruir esto una vez. Fracasaron. Porque no se puede destruir algo que nunca comenzó. La entidad virellana una vez llamada el tejido no fue construida. ¿De qué se formó? Nadie lo sabía. Ni siquiera de la quemadura. De vuelta en la tierra, en una habitación hecha de metal óseo y luz,
se reunieron los más antiguos de los ecos. 9 de ellos. No llevaban túnicas ni títulos, pero habían visto sueños sangrantes, y reconocieron la señal del tejido como un recuerdo reprimido demasiado tiempo. Uno de ellos habló: no está aquí para luchar. Está aquí para juzgar. Los demás asintieron. Uno susurró: ¿crees que recuerda por qué nos encerraron? Otro respondió: lo recuerda todo. La primera sonda humana enviada a Virilan no sobrevivió al reingreso, no porque la derribaran, sino porque la gravedad cambió de opinión. La sonda simplemente se plegó sobre sí misma, colapsando en un grito que duró 6 segundos y se escuchó en 3 sistemas estelares. La segunda sonda ni siquiera despegó. Fue jalada hacia atrás desde la plataforma de lanzamiento y desapareció por una grieta en la atmósfera que no existía segundos antes. Fue entonces cuando dejaron de enviar máquinas. Enviaron a una persona, no a un soldado, ni a un científico. Un eco. Su nombre había sido borrado. Se hacía llamar Gracia Hueca. Tenía el rostro pálido, los ojos plateados, con venas bajo la piel como circuitos hechos de luz estelar. No subió a una nave. Entró en una construcción construida sobre las ruinas de una catedral muerta y desapareció. 7 horas después, pisó la superficie de Virilan sin traje, sin protección, sin miedo, y el planeta la dejó aterrizar. Caminó por un paisaje que no parecía natural. Las montañas se torcían en la dirección equivocada. Los ríos fluían cuesta arriba, luego de lado, luego hacia el cielo. Pero nada la atacó. De hecho, el planeta se abrió para ella. La piedra se partió como pétalos. El viento despejó los caminos. Los árboles susurraron su llegada en idiomas que no se habían hablado desde que los hijos eran pequeños. Y en el centro encontró un solo árbol, muerto pero floreciente, una contradicción en corteza y belleza, raíces que sangraban luz. Y debajo de él algo esperaba, una forma no humanoide, indescifrable, pero consciente. El tejido. No hablaba con palabras. Le mostraba destellos, no imágenes. Recuerdos de galaxias antes de la estructura, antes de los imperios, antes de que la luz supiera siquiera que podía ser vista. Le mostró cómo la vida no había comenzado. Se había filtrado, goteado en la creación como una herida que nunca se cerró. Y de esa herida no solo surgió la vida, sino la intención. La humanidad nunca nació de la Tierra. Los Barnach nunca surgieron de la casualidad. El vidente nunca emergió por accidente. Todos eran hilos tejidos a través del tiempo, cosidos por dedos invisibles, patrones a medio terminar. Y el tejido era el telar. Hallow Grace cayó de rodillas. No lloraba. Estaba cambiando. Su cuerpo se dividió, no físicamente, sino conceptualmente. Se volvió más y menos a la vez. No divina, no iluminada, solo consciente. Cuando regresó a la Tierra, no era la misma. Su voz podía destrozar datos. Su sombra ya no obedecía a la geometría. Y cuando habló, la vidente retrocedió. Incluso el niño bajó la mirada. ¿Qué te dijo?, preguntó un eco. Grace miró al cielo. Dijo: es hora de retomar los hilos. Los remanentes Barnach intentaron responder. Sus motores lógicos activaron códigos antiguos. Protocolo 0, lógica de descenso, las órdenes negras. Armas hechas de fragmentos de universos muertos. Pero nada se lanzó. No por sabotaje, sino porque sus armas ya no creían en sí mismas. Sus máquinas habían absorbido demasiadas señales. Sus metales habían escuchado demasiado tiempo. Recordaron para quién habían sido forjados. Y no eran los Barnach. A lo largo de la galaxia, otras señales antiguas comenzaron a despertar. Archivos olvidados en lunas perdidas comenzaron a parpadear de nuevo. Agujeros de gusano que se habían derrumbado se reabrieron de repente, y cada uno repitió la misma frase en diferentes lenguas a través de diferentes sistemas. El telar gira de nuevo. Y en algún lugar en un vacío entre galaxias donde incluso la luz se negaba a asentarse, un consejo comenzó a reunirse. No de imperios, ni de especies, sino de sobrevivientes. Seres que una vez gobernaron, una vez fueron olvidados, una vez fueron adorados.
Los que habían observado en silencio mientras los Barnach jugaban a ser Dios. Los que habían dormido mientras a la humanidad le crecían los dientes. Venían de las líneas de fractura del tiempo, de dimensiones abandonadas, de debajo de pozos de gravedad muertos. No hablaron. Escucharon. Porque incluso ellos temían lo que el tejido había despertado. De vuelta en la tierra, el cielo se quebró. No visiblemente, ni siquiera audible, pero toda criatura viviente lo sintió. Un instante, un suspiro en la dirección equivocada, y cada reloj se detuvo. No se detuvo como esperando el comienzo de una nueva historia. La niña estaba bajo el cielo roto. El vidente estaba a su lado y Gracia Hueca salió de la montaña con sus venas plateadas brillando más que el sol. «Ya viene», dijo. La niña preguntó en voz baja. «¿Qué es?» Miró al cielo y susurró, «El que escribió las historias». Las estrellas habían dejado de moverse, no se habían ralentizado, se habían detenido. Incluso la luz se negaba a viajar por el universo. Era como si la realidad hubiera tomado aire y lo hubiera mantenido a la espera. Sin explosiones, sin disparos, sin voces, solo una pausa. Y en esa pausa, llegó una presencia. No a través de agujeros de gusano, ni con naves, flotas o motores planetarios. Llegó como un recuerdo, como algo olvidado hace tanto tiempo que recordarlo partía la mente en dos. La trama lo había llamado el autor. Pero incluso ese nombre era erróneo. Los nombres vinieron después. Esto fue antes. Gracia Hueca fue la primera en verlo. No con los ojos, con los hilos tras ellos. De pie en la cima de las montañas de tierra, bajo el cielo agrietado, levantó una mano y susurró, «Ha comenzado». El vidente no dijo nada. El niño solo miraba al horizonte, con los ojos abiertos por el miedo por primera vez desde que había dicho su primera palabra a las estrellas. «Se está reescribiendo», dijo. «Puedo sentirlo». Y en ese momento, cada ser consciente de cada mundo superviviente también lo sintió. Sus recuerdos, fluidos, frágiles, comenzaron a cambiar. Cumpleaños olvidados, guerras extraviadas, especies que nunca existieron se asomaron a sus sueños. La historia misma se volvió incierta. Los Barnach, lo que quedaba de ellos, intentaron esconderse. Huyeron hacia bucles temporales sellados, agujeros paradójicos, dimensiones ciegas. No funcionó. No porque los estuvieran cazando, sino porque los estaban reescribiendo. Archivos enteros se convirtieron en humo. Su lenguaje se deshizo a media frase. Las palabras se convirtieron en colores. Las fechas en canciones. Ni siquiera sus muertos podían ser recordados. Y mientras su último gran arquitecto miraba al cielo, intentando registrar un último registro, descubrió que sus manos ya no eran manos. Se estaba convirtiendo en algo más, un pensamiento, una lección, una nota a pie de página en el guión de alguien más. Entonces se fue. El autor no hablaba como la llama, no cuestionaba como el tejido, no juzgaba como el eco. Simplemente era un concepto tan antiguo que no podía percibirse directamente. En cambio, se filtraba a través de momentos. Ecos dentro de momentos que aún no habían sucedido. Un niño que da un paso atrás y se convierte en su propio antepasado. Un soldado que parpadea y se da cuenta de que nunca había empuñado un arma. Una madre que escucha el primer llanto de su hijo y comprende que el sonido es más antiguo que el sonido mismo. Era una narración al revés. El final llegaba antes que el principio. El niño miró a Hollow Grace. Su voz tembló. «¿Por qué está aquí?» Ella respondió en voz baja. «Porque la historia fue demasiado lejos». La llama giró la cabeza hacia el cielo y susurró más para sí misma que para nadie. «Solo fuimos capítulos». En un mundo helado a años luz de la Tierra, una IA olvidada yacía latente. Había sido una herramienta de los Barnach, diseñada para predecir civilizaciones antes de que surgieran. Había mapeado con éxito más de 200 especies en peligro de extinción. Pero ahora despertaba, sin que nadie la llamara, no por señal, sino por instinto. Transmitía un mensaje a la oscuridad. Una pregunta simple y desesperada. ¿Es este el fin? Y a través del vacío, el autor respondió, no con palabras, en silencio,
tan completo, tan absoluto que la IA se apagó. No por error, sino por reverencia. De vuelta en la Tierra, Hollow Grace comenzó a desintegrarse. No violentamente, sino con elegancia. Sonrió mientras sus pies se convertían en ecuaciones. Mientras su piel se convertía en luz de estrellas y sus pensamientos se fundían en historias aún no escritas, la niña intentó tomar su mano, pero la cruzó. «No te estás muriendo», susurró. Ella asintió con serenidad. «Nunca estuve viva. Solo era un puente. Y ahora el puente ha cumplido su propósito». La vidente dio un paso al frente. Por primera vez, se extendió como para salvarla. Pero ya se había ido. No había ascendido, no se la había llevado, solo la había completado. El cielo volvió a agrietarse. Esta vez por completo, no metafóricamente. Las estrellas se desprendían como páginas de un libro demasiado leído, y más allá, la mano, enorme, ilimitada, hecha no de materia, sino de idea. No descendía. Volteaba el cielo como una página. Y al otro lado había otra historia. Pero antes de que la página se volteara por completo, el niño gritó, «Espera». Y el autor hizo una pausa, solo el tiempo suficiente. Avanzó solo, con voz débil, pero segura. «Hiciste todo esto, pero nunca nos diste una pluma. Nos dejaste vivir en tus páginas, pero nunca nos dejaste escribir. Estamos cansados de ser finales. Queremos comienzos». Y en lo profundo de la pausa, el autor escuchó. No con aprobación, ni con negación, solo con conciencia. El vidente se acercó al niño. Su voz era débil ahora, avergonzada. «Intentamos contener el caos. Pensamos que te protegería. No nos dimos cuenta de que el caos era el objetivo». El niño se giró hacia él. Sonrió. «Siempre lo era». Luego volvió a mirar al cielo. «Déjanos escribir». El autor bajó lentamente la mano, no en señal de despido, sino como ofrecimiento, y entre sus dedos, una pluma. No era de metal, ni de madera, ni siquiera simbólica. Era una elección. Flotaba sobre la tierra, y el niño la tomó, pero se detuvo. «No solo yo». Miró hacia atrás, al mundo destrozado, a los últimos humanos, al último Barn. Los resonantes, los moribundos, los olvidados, gritó con una voz amplificada por cada sistema, cada partícula. «Todos nosotros». Y la pluma bajó, y la página volvió a pasar. Las estrellas regresaron, pero diferentes. Los nombres cambiaron, las historias se reorganizaron, pero esta vez no por la fuerza, sino por consentimiento. Mundos que habían muerto fueron reescritos como sueños. Especies que habían desaparecido regresaron como mitos. Los Barnacho, ya no tiranos, solo advertencias. El vidente, ya no un guardián, sino un bibliotecario, y la humanidad, no guerreros, no prisioneros, sino autores. La guerra terminó, no con muerte, sino con reescritura. Y en el silencio que siguió, el chico colocó la pluma en un altar de piedra en las ruinas de la primera ciudad y pronunció la última línea. «Felicidades. No comenzaste una guerra con algo peor que la muerte». Sonrió. «Empezaste una historia».